Dicen que hay una razón por la que no se mezcla a un comandante de submarino de la Tierra con 9 princesas alienígenas de las casas reales más poderosas de la galaxia, especialmente en el planeta Catón, en las profundidades oceánicas, pero aparentemente nadie informó al Gran Consejo de Relaciones Diplomáticas. Me dijeron que no. Me ofrecí, con la falsa bravuconería de un ingenuo idiota, a escoltar a estas 9 ilustres realezas en un recorrido por las legendarias trincheras submarinas de Catán. El plan era simple: recogerlas en la estación orbital, bajarlas mediante cápsulas de reentrada especializadas y abordar mi submarino, el SS Weichscharm, para un día de turismo. No fue un solo día porque cada princesa tenía sus propias actividades programadas. Había noches con cenas de gala. No pregunten cómo se suponía que íbamos a celebrar galas en un submarino. Lo intentamos, y un montón de tonterías oficiales que estaban muy por encima de mi nivel salarial. Por cierto, soy el comandante Dylan Holt de la Armada Terrestre. Bueno, técnicamente, ahora mismo era de la Armada Terrestre. Trabajo para el Cuerpo Diplomático Interestelar. VIPs en los mundos acuáticos, el encanto de Vice Cap es mi orgullo. Joy, un sumergible avanzado diseñado específicamente para soportar cualquier cosa, desde las aplastantes profundidades de las capas oceánicas de un gigante gaseoso hasta el laberinto de un arrecife infestado de crustáceos. Tiene un esqueleto de amortiguadores inerciales de titanio reforzado para esas salvajes corrientes submarinas y suficiente equipo de sensores para avergonzar a un acorazado. He guiado a embajadores, científicos e incluso a algunas divas del pop, pero nada, comparado con el día en que 9 princesas subieron a bordo. Llegaron todas a la vez en una tormenta de telas brillantes. Doncellas personales y guardaespaldas de leones estelares. Sí, grandes felinos de 4 patas con melenas brillantes que crujen con estática electromagnética. No te preocupes, llevaban arneses especiales para mantenerlos dóciles. Solo típicas mascotas reales. Nuestra bahía de atraque principal nunca había estado tan llena. Las propias princesas abarcaban todo el cosmos de fisiología alienígena. Altas, bajas, escamas, plumas, ojos brillantes y susurros telepáticos, lo que sea, cada uno poseía su propia grandeza exótica. Intenté alinearme con mi tripulación para darles la bienvenida, pero el pasillo casi se desbordó con su séquito y fue entonces cuando Su Alteza Iluminada, la princesa Kelasa de la espiral elisiana, se me acercó, extendió una mano delgada, que brillaba con anillos y dijo con una voz demasiado sensual para una primera presentación: Comandante Holt, es un honor conocer al legendario Submerune. Mi pequeño y confundido cerebro humano terrestre procesó esa frase. Legendario Submerune. Puede que haya establecido el récord del submarino más largo de un solo hombre en el sector SA, pero difícilmente lo llamaría legendario. Sin embargo, allí estaba ella, saludándome como si fuera una especie de héroe cósmico. Mis mejillas se tiñeron de 5 tonos de escarlata, algo que los 9 y sus séquitos parecieron notar. Tartamudeé algo sobre que era un placer recibirlos. Mientras tanto, mi segunda al mando, la teniente Vanna Barnes, intentó mantener nuestras líneas ordenadas, pero la estrella Los Leones rugieron suavemente ante las condiciones de hacinamiento y la princesa de delicadas aletas translúcidas, la princesa Tonia del Demingen color aguamarina, mostró una creciente preocupación. Este corredor es tan cerrado que susurró con voz melodiosa. Es seguro para los viajes submarinos. Le aseguré que estaríamos bien. El encanto del Boscaf podría parecer pequeño desde fuera, pero era más grande por dentro. No es realmente grande, pero en realidad creo que es un diseño especializado con múltiples compartimentos para entretenimiento, dormitorios y suficiente espacio para un salón de naufragios. Se suponía que era cómodo, pero con 9 princesas, más el personal, más yo, mi tripulación de 8 personas y los Leones Estrella, estábamos sobrepasando la capacidad y ese fue solo el comienzo de nuestros problemas. Los dejé adentrarse en el submarino. El plan era acomodarlos en sus suites asignadas.
hacer una breve orientación de Ori sobre las zonas de presión oceánica y luego descender. El primer día sería relativamente poco profundo, solo una ruta panorámica alrededor de las torres de coral de la región ecuatorial de Catán. Pero en el momento en que salimos de la estación de atraque y sumergido, alguna maldición cósmica debió haberse activado porque todo lo que podía salir mal lo hizo con un floreo casi cómico. Apenas nos habíamos sumergido a 50 metros cuando los sensores externos del submarino detectaron una fluctuación gravitacional anómala que rara vez ocurre en un planeta oceánico. ¿Por qué habría anomalías gravitacionales bajo el mar? Lo siguiente que recuerdo es que los propulsores se apagaron durante unos 5 segundos. Todos se sacudieron hacia adelante. La princesa Azoria, la que lucía cuernos como un carnero delicadamente esculpido, casi se cae. La princesa K, una estrella. El león aulló. Las garras chirriaron por el suelo. Mi piloto, León, maldijo a Cal. Intentando mantenernos estables, efectivamente, los propulsores volvieron a la vida, pero no antes de que un remolino cósmico de energía verdosa parpadeara fuera de nuestras portillas. ¿Qué era lo que nuestros sensores no tenían ni idea? Seguimos adelante, pero el estado de ánimo cambió. Las princesas estaban nerviosas. Intenté asegurarles que era solo un pequeño fallo. Parecían educadamente escépticas, pero nadie exigió regresar. Debemos continuar, declaró la princesa Tonia. Nuestra gente espera una exploración exhaustiva. Así comenzó el primer día la visita real oficial de los submarinos a las profundidades. Bastante tranquilos, dejando de lado algunas lecturas extrañas de los sensores, las princesas paseaban con lujosos vestidos especialmente preparados para manejar la humedad. La princesa Omia, de la Commonwealth INX, insistió en escanear el núcleo de nuestro motor con un dispositivo portátil. Es experta en tecnología. Cables y circuitos prácticamente bordados en su atuendo formal. Casi le dije que tuviera cuidado con el pelaje de león estrellado que había empezado a acumularse en las esquinas. Esas cosas pueden obstruir una entrada de aire si no tenemos cuidado. En la cena servida en los submarinos del salón central, las princesas exigieron cocina de la tierra para experimentar los sabores legendarios. Todos seguían llamándome a mí o a mi cocina legendaria, y no tenía ni idea de dónde empezó ese rumor. Pero claro, preparamos espaguetis al estilo de la tierra con salsa. Una de ellas exigió saber cómo crecían los tomates. Otra preguntó si la tierra usaba el vulcanismo suboceaniano para cocinar. Parecían fascinados por los detalles triviales. Mientras tanto, me cautivó el hecho de que 9 miembros de la realeza extremadamente poderosos, incluso el rumor decía que 1 o 2 de ellos podrían aplanar sistemas estelares con sus flotas personales. Solo quería hablar de pasta. Durante los siguientes días, nos aventuramos a más profundidad. Pasamos por arrecifes de cristal que brillaban con bioluminiscencia natural. Las princesas, y el extraño príncipe, la princesa Kelraza coqueteaba agresivamente conmigo cada vez que señalaba algo particularmente impresionante. La princesa, se burlaba de mi fragilidad humana, diciendo que mi sangre debía ser mucho menos robusta que la suya, pero al mismo tiempo, confesó sentirse claustrofóbica. Los pasillos del submarino la ponía nerviosa. Intenté encontrarle la ironía cómica, pero a medida que descendíamos, esa extraña anomalía gravitacional regresaba con más frecuencia e intensidad. A veces perdíamos flotabilidad momentáneamente. A veces, los sensores fallaban. Y una vez que todos oímos un gemido sordo desde el fondo del océano, las princesas percibieron la tensión, así que al 8º día, después de haber documentado a fondo maravillas de las trincheras de nivel medio, insistieron en que descendiéramos al infame abismo crepuscular. Según los registros oficiales de Catón, nadie baja allí excepto drones de investigación especializados. La presión es demasiado intensa, la oscuridad es demasiado absoluta. Pero insistieron. ¿Por qué? Al parecer, sus redes de inteligencia combinadas habían descubierto reliquias de una civilización extinta ocultas en el abismo crepuscular.
Querían verlo con sus propios ojos o al menos reunir pruebas que pudieran conducir a un hallazgo importante. El comandante Holt dijo: «Princesa Krasa, solicitamos con cariño las capacidades avanzadas de su submarino para llevarnos a la trinchera. Será el mayor logro de esta gira. Esta gira asegurará que su nombre quede inmortalizado en los anales de la exploración real. Sí, sin presión, solo un pequeño viaje a un lugar que podría aplastarnos. El submarino puede con eso. En teoría, fue diseñado para hasta 10.000 m. Se rumorea que el abismo crepuscular es más profundo que cualquier mapa oficial. Posiblemente 12.000 o 14.000 m. Datos parciales de sondas antiguas, pero nada definitivo. Intenté hacer una prueba pro. Les dije que al menos deberíamos confirmar la profundidad, pero las 9 princesas volvieron sus grandes ojos regios hacia mí y silencioso. Un tratado de int. Simultáneo. Déjenme decirles que si nunca los han mirado fijamente 9 monarcas intergalácticos, no pueden imaginar la presión. Así que trazamos un rumbo esa noche, mientras las princesas descansaban. Reuní a mi tripulación para hablar de estrategia. Teníamos que estar atentos a la tensión Hall. Les dije que haríamos un descenso lento. Vigilar cada nivel de presión cuidadosamente y estar atentos a estas anomalías gravitacionales. Todos coincidieron en que la moral estaba por los suelos, pero somos profesionales. Hemos manejado descensos difíciles antes. Este era simplemente más grande y el potencial de rareza cósmica, más la presencia de líneas estelares en un submarino, más el hecho de que las anomalías gravitacionales se habían vuelto lo suficientemente fuertes como para desestabilizar la mitad de nuestros instrumentos, presagiaba problemas. Comenzamos el descenso. Al amanecer. Las princesas tomaron posiciones junto a la amplia plataforma de observación en la parte delantera del submarino. Mantuvimos las luces interiores atenuadas, dejando que los reflectores externos mostraran las negras aguas más allá. Extrañas siluetas flotaban en el límite de la visibilidad. Podrían haber sido peces enormes, anguilas o tal vez ilusiones. Una vez que pasamos los 8000 m, el submarino se sacudió. El pasillo gimió. La presión se estaba volviendo real. Disminuimos la velocidad casi a paso de tortuga. La princesa Tonia pegó la cara al cristal y habló con asombro. Estamos más profundos que incluso mi dominio. La princesa Kelrasa flotaba tras sus ojos dorados, brillantes de emoción. Una permanente sonrisa de confianza se dibujaba en su rostro. La princesa Azoria observaba su reflejo como si se preocupara por sus cuernos. Mientras tanto, yo estaba en la cabina de control, alternando la salida del propulsor y verificando los datos con mi segundo al mando, quien buscaba más IES anómalas. A 9200 m, localizamos una cornisa que descendía a lo que nuestros sensores interpretaron como un vacío casi infinito. Un profundo abismo. Debe ser el abismo crepuscular. Nos quedamos allí inactivos, iluminando con nuestros rayos hacia abajo, viendo nada más que una oscuridad arremolinada. «Adelante», dijo el comandante. «Princesa Krasa, no tenemos miedo». Yo sí, pero tuve que mantener una actitud respetuosa. Avanzamos lentamente. El submarino avanzó lentamente sobre la cornisa. Todo se sentía pesado como si estuviéramos arrastrando el peso de una estrella. Entonces, la anomalía gravitacional se disparó. Nuestras lecturas parpadearon sin sentido. Los propulsores se tensaron y comenzamos a descender a la deriva más rápido de lo planeado. Le grité órdenes al piloto. Intentó compensar, pero una fuerza invisible nos tiró. Sin embargo, dimos vueltas de un lado a otro. Nuestros amortiguadores inerciales evitaron que nos lanzara como muñecos de trapo. La iluminación interior parpadeó. «Alarmas», gimió cuando el submarino se estabilizó. Nos dimos cuenta de que habíamos caído 1000 metros más en cuestión de segundos. El pasillo crujió. «Peligrosamente, estamos leyendo 10.300 metros, señor».
Mi navegante informó que su voz temblaba. No podemos volver a hacerlo o nos arriesgaremos. Fallo catastrófico. Básicamente, si el océano nos arrastrara una vez más, podríamos implosionar. Justo el resultado que quería. Con 9 princesas a bordo, la princesa Kelasa y Tonia se unieron a mí en la cabina de control. Exigiendo una actualización de estado, la tensión en la sala era intensa. Intenté mantener la calma mientras explicaba que el submarino podía resistir, pero apenas, y que teníamos que ascender pronto. Entonces, una de las líneas estelares rugió desde algún lugar detrás de nosotros y todo un conjunto de sensores se desconectó. Fue un caos total. De repente, un ping del sonar. Algo masivo se movía debajo de nosotros, elevándose del abismo. La lectura estaba incompleta debido a la interferencia gravitacional, pero parecía grande, muy grande y vivo. Si la silueta pulsante en la pantalla significaba algo, todo el submarino se quedó en silencio. Ese gemido. El estruendo que habíamos escuchado días atrás resonó ahora en nuestro salón. Una profunda resonancia que hizo vibrar mis huesos. ¿Qué es eso?, murmuré. Nadie tenía una respuesta. Las princesas comenzaron a hablar en susurros. Lenguas alienígenas. Todo su séquito cayó en un silencio. Entonces Tonia, la princesa Sabi del agua, dijo con voz temblorosa. Las leyendas entre mi gente hablan de un ser antiguo que vive en el océano sin fondo, un centinela de civilizaciones perdidas. ¿Podría ser que no necesitaba terminar? Las luces del submarino comenzaron a parpadear de nuevo. Luego, a través del puerto de observación, vimos un tenue resplandor. En la oscuridad, destelló turquesa y luego esmeralda, pulsando en patrones. Mi piloto intentó invertir los propulsores, pero el submarino se negó a moverse. Un campo externo nos mantuvo en su lugar. El gemido retumbante se convirtió en un zumbido casi musical. La princesa Krasa observó. Sus labios se entreabrieron en shock. Azoria, por una vez, no dijo nada. Entonces, las cámaras externas capturaron una imagen imposible. La silueta de una criatura gigantesca. Vislumbramos crestas plateadas, arcos luminosos que podrían haber sido aletas u ondas de energía vivientes, y un único ojo colosal que brillaba débilmente. Nos empequeñeció por completo como una ballena junto a un pececillo. Toda mi tripulación estaba nerviosa. Teníamos la clara impresión de que nos estaba estudiando y decidiendo si éramos amigos, enemigos o un bocadillo. Una sacudida hizo estallar el submarino. Las lecturas de presión se dispararon. Estábamos atrapados por esta bestia marina cósmica. Posiblemente habíamos provocado una intrusión territorial. Habíamos llegado demasiado lejos. Encontramos algo que nunca debimos ver. Las princesas exigieron que lo llamara como se llamaría a un crucero espacial. Intentamos nuestra transmisión. Fue una ráfaga de chillidos bajo la presión del océano, pero Ton insistió en transmitir impresiones telepáticas. Dijo que tal vez podía sentir empatía. Estaba literalmente fuera de mi alcance, y metafóricamente, entonces la princesa K-Rasa, de entre todas las personas, decidió caminar hacia la plataforma de observación. Se paró en el gran ventanal. Cerró los ojos y puso la palma de la mano sobre el cristal. Le dije que tuviera cuidado, como si eso hiciera cualquier cosa si la criatura de afuera decidiera aplastarnos, pero pareció concentrar toda su postura regia, irradiando calma. Todos observamos con asombro como una tenue luminiscencia dorada apareció a su alrededor, arremolinándose desde las yemas de sus dedos. Pareció pasar una eternidad antes de que la criatura de afuera dejara escapar un largo suspiro. Un sonido resonante hizo vibrar el metal del submarino. Me preocupaba que el casco fallara, pero no fue así. En cambio, el submarino se movió. Nos desplazamos lentamente hacia arriba, con cuidado, como si el ser monstruoso nos elevara suavemente en una burbuja de distorsión gravitacional. La princesa en la ventana permaneció inmóvil, con los ojos cerrados. Todos los demás estaban demasiado aturdidos para hablar.
En cuestión de minutos, el submarino se elevó de nuevo por encima de la temida cornisa. Luego, la criatura se retiró, hundiéndose bajo la trinchera una vez más y las anomalías gravitacionales se desvanecieron con ella. La única evidencia de que todo el evento no fue una alucinación grupal fueron los registros de los sensores destrozados, los brazos temblorosos de mi piloto y el silencio continuo que todos llevamos como un caparazón frágil. Durante mucho tiempo, nadie habló. Entonces Karazaj giró la cara, brillando con un ligero sudor, y susurró: «Nos reconoció». «Te reconoció, comandante Holt». Fue curioso, protector, incluso una vez que no sintió daño. Parecía agotada, así que todos respiramos aliviados. Entonces, increíblemente, el submarino reanudó su funcionamiento normal. Si el océano hubiera decidido dejarnos ir, no perdimos tiempo en ascender. Durante todo el viaje, discutimos sobre qué había sucedido exactamente. ¿Ser parte de la civilización supuestamente extinta?, le preguntó a Tonia, ¿o es más antigua que la civilización misma? La princesa Omia insistió en escanear los registros del submarino. Descubrimos miles de líneas de datos codificados que no coincidían con ningún sensor conocido. Al leer, posiblemente la criatura dejó un mensaje o una huella. Mi mente daba vueltas ante las implicaciones, pero mi máxima prioridad era sacar a las princesas de allí sanas y salvas, así que ascendimos con cuidado hasta que finalmente, tras 2 días de lento ascenso, salimos a la superficie. Pensamos que estábamos a salvo. ¡Qué ingenuidad! En cuanto emergimos, una fuerte tormenta nos azotó. Las tormentas en Catón no son broma. Oak 100 se encontró con olas, relámpagos que crepitaban con iones oceánicos, remolinos de agua. Normalmente esperaríamos a que pasaran esas tormentas bajo la superficie, pero las princesas insistieron en que saliéramos a la superficie para encontrarnos con un destructor de la corona que aparentemente estaba esperando en órbita baja. La tormenta afectó las comunicaciones. No pudimos comunicarnos con nadie. Estábamos atrapados en la superficie, azotados por olas monstruosas. El encanto del Bosa se balanceaba y balanceaba. Los compartimentos interiores sacudían la estrella. Los leones rugían y silbaban con cada trueno. El agua se filtraba por las juntas de las escotillas. Mi tripulación se apresuró para evitar que el submarino se balanceara. ¿Siempre hace esto en la superficie?, preguntó Azoria medio gritando. Por encima de la lluvia torrencial en el pasillo, intenté explicar que las tormentas aquí pueden durar días. Las princesas intercambiaron miradas ansiosas. Exigieron que volviera a sumergirme, pero irónicamente, los compartimentos interiores del submarino necesitaban tiempo para represurizarse para otra inmersión profunda y también necesitábamos arreglar algunas rejillas de ventilación externas. Azotadas por la tormenta, nos quedamos atrapados en la superficie al menos 12 horas más en una tempestad arremolinada con 9 de los miembros de la realeza más poderosos de la galaxia que definitivamente no estaban acostumbrados a pasar apuros esa noche. Era surrealista. Sirenas arremolinadas truenan. El submarino se balancea. Princesas. Todas apretujadas en el salón donde intenté mantener la moral. Mi chef sirvió sopa caliente mientras Moria y Iseal se dio cuenta de que el mejor lugar para pararse era en realidad cerca del centro del submarino, donde el cabeceo era mínimo. Tienes la nave más extraña. Ella se quejó, pero se quedó cerca de mí como si pudiera anclarla. En algún momento alrededor de la medianoche, la tormenta empeoró. Las líneas estelares, estresadas por el clima, comenzaron a generar arcos estáticos. De sus líneas principales, eso es literalmente parte de su biología, que en el entorno metálico cerrado de un submarino no es genial. Chispas revoloteaban por sus arneses si esos arcos golpeaban la electrónica de los submarinos. Podríamos cortocircuitarla, así que yo, mi tripulación y las princesas, tuvimos que acorralarlos en una bahía de almacenamiento que estaba protegida. Imagínense a 9 miembros de la realeza alienígena con atuendos elegantes persiguiendo grandes
Gatos cósmicos alrededor de un submarino que se balanceaba. Fue un caos cómico. Kel'Rasa casi fue inmovilizada por un golpe de cola. Tonia chillaba cada vez que caía un rayo afuera. Estaba empapado de pies a cabeza en salmuera que se estrelló contra la parte trasera para cuando logramos asegurar a las bestias. Estábamos exhaustos, magullados y chorreando. Esa misma noche descubrimos más rarezas. Los datos codificados en los registros de nuestros sensores brillaban tenuemente. Lo vi con mis propios ojos. Las líneas de texto en una consola comenzaron a cambiar, reorganizándose, formando patrones que nunca había escrito ni reconocido. Princesa Omia casi se vuelve loca al escanearlo. Dijo que eran formas de onda casi lingüísticas. Posiblemente un mensaje dejado por la criatura gigante que encontramos. Tenemos que descifrarlo. Insistió en que podría ser la clave de un conocimiento antiguo e inconmensurable. Estaba más preocupado por no ahogarme. El golpe final llegó cuando el generador de emergencia del submarino falló alrededor de las 3 de la mañana. Eso significaba que nuestros estabilizadores amenazaban con fallar, y si eso sucedía, volcaríamos en estas monstruosas olas. Así que me arrastré personalmente por una escotilla de acceso con el teniente Barnes para reemplazar un módulo de circuito mientras un trueno retumbaba sobre nuestras cabezas y el submarino se tambaleaba peligrosamente. El agua goteaba de las rejillas de ventilación del techo. Las princesas esperaban ansiosas en el salón. Para cuando logramos estabilizar la energía, yo sentí que había luchado con todo el océano. Tal vez lo había hecho. El amanecer trajo un respiro. La tormenta amainó. Estábamos maltrechos, pero a flote, el océano brillaba con una extraña calma, como si los eventos cósmicos de la noche nunca hubieran sucedido. Toda mi tripulación estaba agotada, casi delirante por la falta de sueño. Sorprendentemente, las princesas estaban de buen humor. Tal vez estaban acostumbradas al protocolo de alto estrés o tal vez solo tenían más resistencia. Me informaron con calma que, a la luz del casi desastre de anoche, querían permanecer con el submarino hasta que el destructor de la corona llegara con un transporte estable, así que permanecieron atrapados en mi submarino. Una parte de mí sospechaba que habían sentido curiosidad, tal vez incluso apego al Daily Madness. En mi nave, pasamos el día haciendo pequeñas reparaciones, escaneando los cielos en busca del destructor. Tonia y Omia intentaron decodificar los extraños datos. Kel'Rasa intentó convencerme de que le diera un recorrido privado por la sección de motores del submarino. Sospecho que no fue así. Mientras tanto, solo sobre motores, el león estelar estaba por todas partes. Al mediodía, finalmente restablecimos la comunicación con las flotas en órbita, pero dijeron que el destructor se había retrasado por erupciones solares y que llegaría mañana, lo que nos dio un día más con las princesas. Una calma fugaz se apoderó de ellas. Las princesas recorrieron el submarino a su antojo. Algunos preguntaron a mi tripulación sobre las costumbres terrestres y sobre mis antecedentes personales. Mientras Moria me acorralaba cerca de la cocina, exigió saber por qué arriesgo mi vida tan descuidadamente para salvarlas. Dije que era mi trabajo y que todos insistieron. Me miró con cautela y luego susurró que la mayoría de la gente se encoge de miedo antes de combinar energía, pero nunca dudé en hablar con claridad. Me encogí de hombros y dije que supongo que estaba demasiado ocupado intentando evitar que el submarino implosionara como para preocuparme por la política cósmica. Pareció apreciarlo. Entonces, exactamente a las 15 horas, nuestros sensores pitaron indicando una pequeña nave que se acercaba desde el norte. No había transpondedor oficial, pero definitivamente se acercaba a gran velocidad. Rozando en la superficie del océano, mi primer pensamiento fue piratas o asaltantes, algún grupo oportunista que esperaba rescatar a los 9 miembros más importantes de la realeza de la galaxia. Sonamos una alerta. Las princesas se reunieron. En la cabina de control, efectivamente, la nave que se acercaba era un esquife de asalto semisumergible repleto de extraños picos de energía.
Antes de que pudiéramos hacer nada, nos rodeó, dando vueltas como un depredador por el altavoz. Una voz áspera exigió la rendición de la princesa o enfrentaría la aniquilación. Justo cuando queríamos un día tranquilo, no teníamos armas pesadas. El encanto del Baos-Kaf es una nave diplomática, no una máquina de guerra. Los guardias personales de la princesa podrían defenderse de un grupo de abordaje, excepto que estaba el asunto de que las líneas estelares estaban encerradas, medio inquietas, y no podíamos morir lo suficientemente rápido porque, irónicamente, nuestros sistemas de lastre principales aún se estaban estabilizando por las reparaciones. Estábamos a punto de caer. El esquife de asalto disparó un tiro de advertencia que siseó sobre las olas dejando una línea de espuma hirviente. Las princesas me miraron. Tripulación. Preparada para lo peor, Carraza caminó hacia el control de calma externo del submarino. Ignorando mis protestas, se dirigió a nuestros atacantes. Fue educada y regia. Es la princesa Kelraza de la espiral elisiana. Retírate de inmediato. No solo nuestra autoridad colectiva, sino también la campeona del abismo crepuscular. Casi me ahogo. Me llamó. Hubo una pausa al otro lado y luego una risa burlona después de que dijeron algo sobre que no tememos a sus cuentos de hadas. Fue entonces cuando K se giró hacia mí y dijo, «Comandante, puedo proponer que demostremos el poder de su submarino». Sí sé, que básicamente no teníamos armamento. Ella solo me guiñó un ojo. Muéstrales tu coraje imparable. Seguro que puedes replicar ese mismo poder que Domestique de Dep. Replicar el poder que Domestique de Dep. Quería recordarle que eran las criaturas gigantes las que lo hacían, no las mías, pero teníamos poco tiempo. El esquife de asalto se estaba cargando para otro disparo, así que tomé una decisión rápida. Muy bien, tripulación, hagamos la vieja táctica de asustar. Carguen todos los focos externos. Enciendan el resonancia en el hall de los submarinos al máximo y transmitimos esos pulsos subarmónicos que grabamos de la criatura de la trinchera. Fue una apuesta arriesgada. Tomamos ese misterioso zumbido que hacía la bestia marina y lo invertimos a través de nuestro sistema sónico. Encendimos nuestras luces con fuerza en los altavoces externos. Retumbamos con un monstruoso gemido de baja frecuencia. El océano a nuestro alrededor vibró. El esquife de asalto se sobresaltó, casi volcando. Las princesas me miraron en estado de shock, medio convencidas de que estaba invocando esa semilla profunda. De nuevo, el piloto del esquife entró en pánico. Dispararon un segundo tiro, pero se desvió. Nuestros pulsos sónicos los sacudían e increíblemente, las nubes arremolinadas sobre nuestras cabezas parpadearon en verde, recordando esas anomalías gravitacionales. Posiblemente, volvimos a activar un efecto cósmico real o tal vez fue solo un extraño fallo atmosférico. De cualquier manera, la nave del atacante giró, emitió un código de emergencia y salió disparada a toda velocidad. Los vimos desaparecer. Llovió un silencio tenso y mi tripulación estalló en vítores. Azoria sonrió con suficiencia. Así que, terrícola, ¿tienes algún poder oculto? Me reí. No soy yo, solo creativo. Acústica K-Raza me dio una sonrisa maliciosa. Me llamó campeón astuto. Insistí. Era pura teatralidad, pero las princesas intercambiaron miradas como si realmente creyeran que había aprovechado la voz del monstruoso guardián del océano para mí. Sus ojos abiertos y asombrados me dijeron que sin darme cuenta me había convertido en algo más grande, de lo que jamás había pretendido. A la mañana siguiente, el destructor de la corona finalmente llegó. Establecimos un corredor de transporte estable para sacar a las princesas del encanto de la brecha de Baos. Se alinearon en el corredor para despedirse, cada una con su propia formalidad. Tonia me estrechó la mano y susurró gracias por la oportunidad de ver las profundidades más oscuras. Omia me dio un cristal de datos que contenía una traducción parcial del mensaje codificado.
Insistió en que siguiera investigando mientras Moria me hacía una reverencia burlona. Me dijo que intentara no volar el submarino con más soluciones creativas. Respondí con un saludo y una sonrisa cansada. Gaza se quedó al final. Tomó mi mano. Se inclinó y dijo: ¿te das cuenta de que te has ganado la gratitud de las 9 grandes casas y la mía personalmente? Si alguna vez te encuentras vagando por la espiral alienígena, no seas un extraño. Le dije que lo consideraría mí. El corazón me latía con fuerza en el pecho porque, bueno, era demasiado glamurosa, demasiado increíblemente segura de sí misma, pero había calidez en su expresión. Luego, con un último remolino de sus opulentos vestidos, las princesas partieron de mi submarino. Sus séquitos y líneas estelares siguieron el pasillo sellado. Mi submarino se quedó repentinamente en silencio, como si todo un carnaval se hubiera desvanecido. El vacío se sentía surrealista. Mi tripulación estaba de pie, intercambiando miradas atónitas. La realeza más poderosa de la galaxia había pasado 2 semanas con nosotros. Casi muere con nosotros y luego se fue, presumiblemente para dar forma a la política universal o a los sectores rurales de la estrella. Nos quedamos con placas de casco maltratadas, datos de sensores extraños y 1000 recuerdos extraños después, mientras ordenábamos para nuestra partida final de Catón, mi segundo al mando, señaló que había llegado un anuncio oficial a los canales de Hiperonda. Las 9 princesas atribuían al comandante Dylan Holt y a su tripulación intrépida una expedición sin precedentes que descubría nuevos conocimientos sobre la misteriosa fosa del planeta y forjaba un vínculo más profundo con los antiguos. También se rumoreaba que podrían nombrarme miembro honorario de la espiral Aean. Casi me atraganto con el café. ¿Están bromeando? Mi tripulación bromeó diciendo que necesitaba armadura. Eso era lo último que quería. Pero lo más extraño llegó un día después, cuando finalmente volamos el amuleto del SCAP de la voz de vuelta a la estación orbital para el mantenimiento de rutina. Recibimos un suave ping de la línea de comunicación personal de Tonia. Aparentemente, había usado los recursos de sus dominios para analizar más del mensaje codificado de los registros de submarinos. Me envió un breve fragmento. El Centinela TV. El Centinela espera tu regreso. Amigo de las profundidades. Lo leí unas 5 veces. Se me puso la piel de gallina, así que tal vez. Bestia Marina me reconoció específicamente o reconoció a la humanidad en mí. Todavía no lo sé. Se lo conté a mi tripulación y todos empezaron a soñar con teorías sobre algún destino cósmico con los guardianes oceánicos. Me conformé con etiquetarlo como un fenómeno sin resolver. En las semanas siguientes, escuché rumores de que las 9 princesas regresaron a sus respectivos reinos con historias dramáticas que me tejían, como un desprevenido capitán de submarino terrestre, en el tapiz de las leyendas galácticas. Algunos decían que aprovecharía el poder puro del abismo crepuscular. Otros afirmaban que había negociado un pacto de paz con un antiguo leviatán. Otros rumoreaban que 1 o 2 princesas habían desarrollado algo más que sentimientos educados por mí. Todo sin sentido, ¿verdad? Solo soy un subpiloto que tuvo suerte de no ser aplastado en las profundidades. Sin embargo, no mentiré. Una pequeña parte de mí brillaba de orgullo. Sobrevivimos a la prueba definitiva. Los trajimos de vuelta con vida. Superamos la rareza cósmica y tal vez dejamos una marca en la gran historia de la galaxia. La vida continuó. Nuestro siguiente trabajo fue comparativamente simple, variando un pequeño grupo de investigadores oceánicos a un tranquilo atolón de coral, pan comido, pero a veces, tarde en la noche, miraba el revestimiento externo de la boza, aún desgastado por la monstruosa presión en esa fosa, y pensaba en ese ojo enorme, el zumbido cósmico, el sutil código lingüístico. Entonces recordaba a las 9 princesas, como cada una superó su propio miedo a ser parte de ese viaje, como estuvimos brevemente atrapadas juntas en estrechos pasillos, tormentas rugiendo afuera, líneas estelares escupiendo arcos en la penumbra, era un caos, pero de una manera extraña era emocionante.
Tal vez esa sea la naturaleza de esta realeza interestelar. Llevan civilizaciones enteras sobre sus hombros, pero una vez que retiras las capas de pompa, encuentras personas reales con curiosidad, coraje y un toque de vulnerabilidad. Me sentí extrañamente privilegiado de presenciar eso, tal vez por eso, a pesar de todo el estrés y las experiencias cercanas a la muerte, no puedo arrepentirme ni un solo minuto. Incluso podría esperar con ansias el día en que la realeza más poderosa de la galaxia venga. Llamando de nuevo, deseando un nuevo viaje submarino, algún nuevo fenómeno cósmico, perseguir alguna reliquia improbable, desenterrarla porque ahora que he probado esa locura, ¿cómo vuelvo a ser solo un científico afable? No me malinterpreten, prefiero los tiempos más tranquilos, pero hay emoción en guiar figuras colosales a través de las profundidades desconocidas. Cerrando la brecha entre el aire y el agua, miedo y asombro, déjenlos venir, el encanto de Bosa estará listo o tan listo como podamos estarlo en un universo donde los monstruos marinos podrían leernos la mente y las anomalías gravitacionales podrían lanzarnos como juguetes de baño. Así que esa es la historia de cómo yo, el comandante Dylan Holt, un piloto de submarino común de la Tierra, terminé con 9 princesas en mi submarino, sobreviviendo a tormentas, guardianes cósmicos, leones estelares y más. La galaxia todavía los llama la monarquía más poderosa que existe, y tal vez lo sean, pero los vi en su momento más ansioso, más emocionado, más genuino. Compartimos noches de olas arremolinadas, reparaciones frenéticas, colisión cómica. NS con líneas estelares y ese momento demencial de comunión casi telepática con una criatura más antigua que la historia registrada. Sobrevivimos a todo y al final nos separamos con más respeto mutuo del que jamás esperábamos. Quizás ese sea el verdadero regalo de las aventuras improbables. Forjar vínculos entre especies, forjarlos con aquellos que nunca soñaste conocer. Si me preguntas, lo volvería a hacer en un instante. Quizás con unos cuantos secadores de pelo más para que no tengamos que arrastrarnos con uniformes empapados la próxima vez. Pero si me ves por ahí en las rutas estelares, estate atento. Los rumores dicen que estoy forjando nuevos diseños para un submarino que puede soportar profundidades incluso más profundas que el abismo crepuscular. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que ese gran guardián cósmico y yo tenemos asuntos pendientes. No es una amenaza, más bien una invitación tácita a explorar lo que yace más allá del conocimiento mortal, más allá del fondo del océano, más allá de las ilusiones que llevamos de quién es poderoso y quién no. Y oye, si esas 9 princesas quieren acompañarme en el próximo viaje, me aseguraré de tener lista una taza de café de la Tierra recién hecho. Después de todo, si has compartido un submarino con ellas una vez, más vale que lo vuelvas a hacer. Especialmente si el destino de la galaxia pudiera depender de algo tan simple como un viaje a las profundidades marinas y la inquebrantable terquedad humana que dice que podemos resolverlo todo si seguimos adentrándonos. Así que sí, son la realeza más poderosa de la galaxia. Y sí, estaban atrapadas en mi submarino conmigo. Pero si crees que esa es la parte más salvaje, realmente no conoces los océanos catónicos ni los secretos que acechan bajo sus olas de obsidiana. Cuando llevas bestias cósmicas, pulsos gravitacionales impredecibles y 9 monarcas imparables como pasajeros, ya no es cuestión de si algo absurdo sucederá, es solo cuestión de cuándo. Y a veces eso es exactamente lo que necesitamos. Necesitamos un recordatorio de que no importa cuán profundo o peligroso sea, siempre hay un camino hacia adelante, una razón para seguir adelante, una razón para compartir historias cuando todo está perdido. Se acabó porque, al final del día, no importa cuán alto esté tu trono o cuán profundo esté tu submarino. Las inmersiones eran solo exploradores, que intentaban dar sentido a un vasto y misterioso universo mientras esperaban que nuestro salón no se quebrara bajo la presión. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente para mantenernos a flote.